Pues buen día a todas y todos, me da mucho gusto verlas. Estamos en esta sesión en vivo del módulo 4 con Fernanda del Monte. Y bueno, esta sesión, al igual que todas las que hemos organizado en estos encuentros simultáneos, sincrónicos, en vivo, pues son muy bonitas, muy interesantes, emocionantes, y la oportunidad de que puedan contactar directamente a Fernanda en este caso, y comentar, preguntar, despejar dudas. Y al mismo tiempo, Fernanda ha preparado pues una actividad específica para esta sesión. La sesión tiene una duración de 90 minutos, entonces, bueno, vamos a ir modulándola. La idea es que sea como muy dinámico todo y que podamos aprovechar el tiempo sin que esto sea agotador, sino que básicamente podamos nutrirnos y podamos experimentar un ejercicio colectivo que, bueno, espero que sea pues muy productivo para la profundización en los temas del módulo 4, del módulo de Fernanda. Entonces, gracias, Fernanda, por la sesión, y pues te paso la palabra. Gracias, Patricia. Pues hola a todos y todos. Ya estábamos como un poco platicando desde dónde nos estábamos conectando. Quizá esta sesión presencial, bueno, para mí es presencial, quizá lo que debamos un poco tomar en cuenta es que hay cosas que posibilita que la escritura a veces distancia, ¿no? Sí, como que esta celebración de vernos y de compartirnos un rato, mi intención es un poco también conocerlas y conocerlos, o sea, como que quiero activar la pieza de mis humores, pero también me interesa, digamos, de lo que han avanzado en el módulo, de lo que hemos visto, o sea, sobre todo como que hay ciertos conceptos que transversalizan como todo el módulo y en realidad también mi trabajo, ¿no? O sea, como que este módulo parte mucho de lo que yo hago como dramaturga y como escritora y gente de teatro, ya no sé qué tipo de teatro, pero el teatro en el sentido amplio, ¿no? Y eso, me interesa como ver desde su lugar de enunciación, desde su contexto, cómo van viendo el módulo, o sea, qué cosas les apelan, qué cosas también las sacan de onda, qué cosas, sí, como si vamos entendiendo de qué va, y esto creo que tiene que ver con entender que la dramaturgia es una herramienta. En los últimos años lo que he venido desarrollando también en campos más expandidos que la experiencia teatral, entender que la dramaturgia, en una reconfiguración del concepto de dramaturgia, en realidad es una herramienta que posibilita diálogos y que posibilita textualidades, escrituras, investigaciones, justamente se empiezan a volver más performativas. La dramaturgia lo que nos ayuda es como a instalar un poco el diálogo entre materiales, el diálogo entre cuerpos, el diálogo entre escritura y cuerpo. El foco de este módulo está puesto ahí. Entonces, pues no sé si queremos empezar, si alguien quiere como tiene algún comentario, y ahí empezamos como a hilar. Me gusta saber cómo se reciben también los ejercicios, cómo se reciben las referencias. ¿Cómo? Así. ¿Alguien quiere intervenir? Ahí pueden alzar la mano, literalmente alzar la mano, o pueden apretar el botoncito, como Directamente prefieran. platicar. Uh-huh. La pregunta es, de lo que va hasta el momento del módulo, ¿qué les gustaría comentar? ¿Qué les surge? ¿Qué dudas tendrían o preguntas directas para Fernanda, como es en este momento de introducción de esta sesión? Quillo. Hola, hola a todas y todos. Qué bonito estar aquí y verles las caritas. Bueno, a mí me gustaría comenzar
a lo mejor no es tanto una pregunta, sino compartiendo como mi experiencia leyendo, después de ya hacer las primeras lecturas que tú nos recomendaste, Fernanda, leyendo tu texto de Sinistra, porque, bueno, yo creo que todos estamos, después de lo que nos ha estado pasando este último año, vulnerables, ¿no? Y sí, como heridas abiertas ante pues, muchas cosas, pero justo así es como me entró Sinistra. Me costó trabajo leerlo porque fue doloroso, como me aferraba al escritorio, ¿no? De que, además, digo, ya conocía el caso de la muerte de Pasolini y eso pues también como que me hurgó más profundo y pues, o sea, también me gustaría, por ejemplo, saber las reacciones de mis demás compañeras y compañeros, si el texto los interpeló, si tuvieron ganas, o sea, de llorar, qué tipo de sentimientos, porque para mí fue como un sub y baja, ¿no? Encontré frases con las que me identifiqué muchísimo y me aferré a ellas, pero también otras me hicieron enojar, me sacaba de onda como la entrada y salida de personaje, como, bueno, ahora está hablando el actor, ahora está hablando Pasolini, ahora, y todos estos elementos me hicieron, pues, recibir el texto desde otra forma, ¿no? No como estar leyendo un libro. Y aunque fuera una obra, o sea, sé que está escrito para ser interpretada en un escenario, incluso cuando lo lees desde tu casa, en tu silla, pues te mueve, ¿no? Ahora nada más me gustaría como imaginarme qué tanto te puede tocar el texto ya estando frente a un proscenio. Eso, y también me gustaría mencionar rápidamente, pues yo nada más he hecho el primer ejercicio que nos pusiste y creo que fue como un súper... pues me abrió muchísimos horizontes porque pues la herramienta de juntar los textos que a lo mejor normalmente no tendrían que tener relación y ver cómo la relación se va construyendo a partir pues, del juego de palabras y de imagen, me pareció increíble y pues definitivamente la voy a seguir utilizando para mi práctica performática. Entonces, pues muchas gracias por compartir. Y ya ahí termina mi intervención. Muy bien, Quillo. No sé si alguien quiera como comentar, como dice Quillo, como si, para un poco abordar Sinistra, porque Sinistra sí definitivamente es un precedente de mis humores. Entonces como que también podemos empezar como a relacionar estos dos textos con respecto al cuerpo, a la escritura que duele o que, sí, como la escritura que supura, le llamo yo, o sea, esta escritura como sí, cómo llega, pero me gustaría saber, quiere como comentar más como la recepción, hoy escribía, ¿no? Sobre la recepción performativa, lo que dice Quillo, ¿no? O sea, cómo crear textualidades, cómo crear escrituras, no solo son performativas en su factura, son performativas en la recepción de esa escritura, ¿no? O sea, que nos provocan cosas, que nos accionan cosas, no solo en términos racionales, por decirlo así, sino como que hay otras que empiezan como a tocar, ¿no? Como si nos estuvieran como picando de alguna manera. Entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo con respecto a Sinistra. A mí me pasaron como varios detalles. Por un lado, la cuestión textual, ¿no? Que veía y me asombraba y me llevaba y me dejaba llevar. Pero luego también no podía evitar cruzarme con las imágenes de la representación, donde está Juan José, están los músicos, en un plano aparentemente muy neutral, ¿no? Y luego no dejaba, yo tuve la oportunidad también de conocer y platicar en algunos momentos con Juan José y justamente me costó como meterme por conocerle y por su fallecimiento, que en su momento me tocó mucho. Pero entonces, como que esas tres líneas entre la emotividad, lo sensible,
Me costó trabajo leerlo y cuando iba leyendo decía, es que sí, hay mucho Juan José aquí. Y esa traducción que tú lograste hacer de la misma persona en esta cuestión como biográfica. Pero luego me generaba la atención cómo se representaba. Si realmente, fíjate, si él decía todo este texto de 23 cuartillas, si lo decía, o también con su corporalidad que era maravillosa, pero también, ¿qué más pasaba? Como que empezó a generar la traducción escénica que se había hecho, Exacto. porque yo me quedaba, dije, yo hubiera querido a lo mejor no ver los textos, y no haber conocido a Juan José en ese sentido, como que, sino para decir, déjale el texto, y que el texto me dé su tesitura, y luego la traducción escénica que se hizo, pero tenía como esa duda, hasta qué grado uno empezaba a jugar con los textos y decir, pues no todo es como esta especie de monólogo, sino qué más procede, qué más sucede a nivel visual, qué más puede uno experimentar, que creo que esa es la oportunidad que da el texto, el destazarlo, el jugarlo, el performatizarlo, y ya en algunos ejercicios que veía, estaba checando el de Quillo justamente, o el de Jonathan, cómo están jugando con las imágenes, con las textualidades, con los videos, con los cuerpos, y es eso, de pronto imaginaba si ese texto, todas las posibilidades que te puede brindar justamente el soltar, el viscerar la escritura, ¿no? Pues como que las impresiones, todos entre cruces, me hicieron una explosión muy rara, es lo que comentaría. Claro, bueno, todo eso, Quillo, y todo eso, Juan José, o sea, todo eso es Sinistra. Que para contar un poco digamos, cuáles son las estrategias por las que yo también Sinistra y llego a lograr como ese texto. Hay dos cosas muy importantes que quizá debiéramos de entender. Una es, algunos años, ya décadas, mucho del teatro contemporáneo se hace a partir de exploraciones textuales, más que central. Lehmann, que es un investigador alemán que yo tomo mucho para mis investigaciones y creaciones, el teatro postdramático como este teatro donde el texto ya no es central. Un poco jugando al postdrama, cuando yo empecé a escribir obras, comencé a llamarles materiales textuales, porque a mí lo que me interesando cada vez más y cada vez más efusivamente, es crear para la escena, es decir, que funcionen para la experimentación escénica, ¿no? Entonces, en Palabras Escurridas, que fue parte de mi tesis de maestría, yo ya estaba interesada en un texto ese alejado dramática. Y personas que tomaran este texto, dramaturgia de montaje. Es decir, no les diera todas las pistas, sino que trabajar esto que dice Juan José o que dice Quillo. Ahora, ¿qué hago con este texto? O sea, entonces, esa pregunta incómoda, digamos, me interesa que el texto incomode o a los performers o a, en este caso, Juan José. Es decir, para mí, escribir este texto de Sinistra fue incómodo a Juan José. Es decir, no era como, ay, te voy a escribir algo para que tú tranquilamente te pares en el escenario. O sea, es como que primero, o sea, el primer incómodo, el primero que tiene que, por un texto dramatúrgico, tiene que ser el performer. Entonces, luego es siempre pensando en que este texto después va a ser apropiado, de que alguien se tiene que apropiar de la textualidad, ha llevado cada vez más a la intertextualidad, porque me doy cuenta, escribo de forma lineal, como que lo lineal nos conforta, o sea, nos reconforta. Entender lo que estamos leyendo nos reconforta. Y de alguna manera puede ser que nos volvamos un poco cómodos. O sea, es decir, si yo leo una novela, es como cuando vemos series en Netflix. O sea, cuando yo veo una serie en Netflix, la veo porque quiero.
porque estoy cansada, porque ya estuve todo el día trabajando, y lo único que quiero es ver algo que entienda, ¿no? O sea, un cuentito que me cuenten, que los personajes estén buenos, ¿no? O sea, que las formas de tomarse a la actualidad no sean complicadas. Entonces, siempre digo, el arte dramático tiene también su chiste. Sí, Jonathan. Adelante. Jonathan, ¿quieres intervenir? Sí, por ahí había alzado la mano. Sí. Jonathan, estás tú. Sí, buenas para todos. No, que precisamente en lo que decía Fernanda, frente a esa incomodidad, que yo creo que es un poco también como una apuesta bien interesante precisamente de la dinámica intertextual, pero al mismo tiempo de esta, digámoslo como que de esta performativa o de esta performatividad de la escritura. Entonces, pues yo quería como colocar un ejemplo antes de hablar un poco como de Sinistra, y es que una vez, acá yo vivo en el Quindío, en Colombia, entonces una vez estábamos en la universidad y había un festival de cine. Ese festival de cine, un cineasta colombiano que se llama Juan Soto, él presentó un falso documental que se llama Parábola del Retorno. Entonces, Parábola del Retorno es una reconstrucción de una historia de un familiar del director, de Juan Soto, que había sido desaparecido, pues acá en Colombia, en las múltiples violencias que han habido históricamente, acá desaparecieron casi que en su totalidad un partido político de izquierda, que se llamaba la Unión Patriótica. Mataron a candidatos presidenciales y desaparecieron a mucha gente. Entonces, un tío de él estaba desaparecido en este contexto de la desaparición de la Unión Patriótica. Entonces no se sabía nada de él, absolutamente nada. Entonces lo que hace Juan Soto es que construye una historia en la que este tío logra escapar hacia Londres. Entonces él filma, es como una cámara subjetiva siempre, todo el tiempo es una cámara subjetiva, y es como si uno siguiera la historia de este personaje ausente que no sabemos dónde está. Resulta que se llama Parábola del Retorno porque es un poema de un escritor que se llama León de Grave. Entonces, Parábola del Retorno es aparentemente el retorno de esta persona hacia Colombia. Uno va viendo en el avión, en esta cámara subjetiva, cómo el avión va dibujando una parábola desde Londres hacia Bogotá. Resulta que en la sala estaban familiares de Juan Soto y estaban familiares de ese tío desaparecido. Cuando se termina la película, vemos que esta persona nunca regresó, pues porque no se sabe nada, desapareció. Y termina como con unas imágenes de archivo de él cuando estaba joven, cuando estaba niño. Y fue impresionante ver la conmoción porque todos llegamos a pensar que él había regresado, que venía como en ese retorno. Entonces esto me hace pensar como incluso hasta en hay veces como en lo surreal que le puede a uno generar, digámoslo, esta construcción, digámoslo, performativa, ¿sí? Y estos juegos intertextuales que un poco también a veces como que confunden al lector porque también hay una comodidad del lector frente a una narración clásica, ¿cierto? Que uno intenta como buscarle un orden, ¿cierto? Entonces, este juego como de uno ir armando también cosas, ¿sí? Que es como devolverse, que ahí es donde voy hacia Sinistra, que por ejemplo, pues también estoy de acuerdo con algo que decía aquí yo ahorita, y es que algunas partes de Sinistra a uno lo incomodan, ¿sí? Por los discursos también puestos ahí. También, sí, entiendo. Los discursos puestos que de hecho lo interpelan hasta en sus creencias, que es un poco lo que a mí me parece también muy alucinante,
y sobre todo también pues, con las artes literarias, y es que, digamos, lo que remueven tu sistema de creencias, porque uno muchas veces termina colocándose del lado de gente que no se colocaría del lado en su vida práctica, ¿sí? En su vida real. Entonces, Sí. como todos esos movimientos, por ejemplo, a mí había algo que me inquietaba cuando leía Sinistra, y era el tema de las acotaciones que se hacían, por ejemplo, sobre el actor saca unas fotografías. Entonces, que era pues como una pregunta que te quería hacer, si es que esta acotación hace parte del mismo acto que debe llevar a cabo el performer, incluso interpelando al público, o hace parte desde la línea, por ejemplo, del guión dramatúrgico, ¿sí? Porque eso me parecía, incluso cuando yo intenté hacer mi ejercicio, pensé en esas acotaciones. Por eso había como unos fade negros donde colocaba como una palabra o una frase, interpelando también un poco a quien lo escuchara o a quien lo leyera, ¿sí? Claro. Voy a hablar de las didascalias primero, Jonathan, ¿no? Contestando como tu última parte, y de ahí voy un poco hacia lo discursivo y lo intertextual, ¿no? Entonces, digamos, vamos primero con las didascalias. Esas didascalias, o sea, esas acotaciones que le dices tú, sí están pensadas como guiños para el actor. Es decir, este texto se ubica liminalmente, ¿no? Entre un texto dramatúrgico y un ensayo. O sea, como que hace mucho tiempo vengo trabajando en esta frontera entre géneros literarios, donde hay una estructura dramatúrgica pensando en que este texto puede ser dicho, performeado, llevado hacia algún lugar dancístico, corporal, ¿no? Entonces, estas didascalias sí están pensando en crear como esos ganchos hacia lo escénico, ¿no? O sea, como también hacia el lector, como decir, acuérdense que este texto es un texto para la escena, cosa que en su forma no lo es. Entonces, estoy jugando como en esta triple vía. Yo he empezado a escribir, digamos, le llamo yo como niveles de representación, donde algunas partes del texto están pensadas para un cuerpo escénico, pero luego otras partes de ese texto se van tejiendo, que hay tropos literarios, o sea, hay elipsis literarias que efectivamente son irrepresentables. Entonces, a lo que juego yo mucho es a la imposibilidad de llevar este texto a escena, como diciendo, va a haber cosas que el performer o la persona o las personas que tomen este texto van a tener que quitar o van a tener que jugar. Entonces, supongamos que tú montaras Sinistra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con esas didascalias? O sea, ¿las tomas en cuenta? ¿Te basas en esas didascalias para hacer un performance? ¿O tomas en cuenta estos textos como inspiración? O sea, como que para mí lo interesante de la dramaturgia contemporánea y de la textualidad contemporánea es que da chance como de usar este texto y llevarlo hacia donde uno quiera. O sea, no está dicho que esto tenga que ser llevado a escena de X o Y manera, sino que te deja un poco en la incógnita. Ahora, la otra cosa que decías, Jonathan, con respecto al discurso, pues eso es algo que creo que cualquier escritor o escritora debemos, no sé, ser valientes. Es decir, hay como un acto también como de ir más allá de lo políticamente correcto y poner en la mesa, por decirlo así, formas de pensamiento que en este caso de Sinistra o en el caso de Mis Humores también, pues tienen que ver con formas en las que realmente, en este caso Juan José, a través de sus cartas, pues él decía ciertas cosas.
que yo tenía que tomar en cuenta, aunque no fuera políticamente correcto. Es decir, si las mujeres para él eran nimias, cerradas, o sea, entonces, digamos, eso era, y es más, en relación con Pasolini también. O sea, a Pasolini se le tachó, digamos, de misógino por mucho tiempo. Entonces, trabajar con la misoginia, como mujer también, pero como dramaturga, es también como hacerse cargo de lo no políticamente correcto. O sea, la creación artística tiene que ver con poner esos pensamientos y esos sentimientos y esas cosas que pasaron, porque la muerte de Pasolini no hubiese sucedido también si él no hubiese sido esa persona. El artista políticamente correcto no va a ser asesinado. O sea, el asesinato también viene de esta provocación, justamente. O sea, Pasolini era un provocador constantemente. Entonces, son artistas y Juan José también. Y yo también. O sea, era una triada de provocadores. Entonces, a eso voy. Es como cuando uno se pone en ese lugar, pensemos en Angélica Lidl, por ejemplo, que también es otra artista con la que, bueno, que he estudiado mucho y que me gusta mucho su escritura, pues también tiene que ver con esta idea de no gustar, la incomodidad. O sea, cuando el arte incomoda, cuando el arte provoca, cuando provoca cosas que no nos esperamos que nos provoque, también es porque está en un territorio que no es políticamente correcto, o a lo mejor tiene un discurso político también que lo afinca. Es decir, para mí es una mediación. O sea, es como la escritura dramatúrgica a mí me sirve como un ensayo para mediar humores, para mediar, como, a ver, o sea, tampoco, no quieres hacer una apología de la violencia, no quieres hacer una apología de la misoginia, no quieres hacer una apología de sí, como de lo otro, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se medía entre no ser apológico, pero tampoco ser políticamente correcto? O sea, entonces ese equilibrio entre las dos zonas, creo que ahí está, digamos, que me lleva a escribir siempre, ¿no? O sea, esa pasión para mí tiene que ver con encontrar para que las cosas que uno hace o tengan cierto peso, le llamo yo. O sea, como una densidad que no pase desapercibida, ¿no? Y la intertextualidad es para mí, o sea, cuando yo leía muchas veces en este módulo que ya hemos dado varias veces, eso, con los ejercicios empiezan a aparecer por parte de los participantes esas cosas no dichas, ¿viste? Como que a la hora que se mezclan materialidades, de repente aparecen ahí personalidades, ¿no? O sea, como que cuando tienes que contar el cuentito, pues todos decimos en México, nos hacemos güeyes, ¿no? O sea, porque el cuentito lo que hace es ordenar. Tienes que tomar partido. Pensemos en los príncipes y las princesas. En los arquetipos. Los arquetipos te obligan a tomar partido, ¿no? O sea, si vas a escribir sobre, imaginemos, Prometeo, pues entonces Prometeo tiene ciertas cualidades, tiene ciertos objetivos, tiene ciertas incongruencias y eso te obliga como a construirlo de cierta manera. Un Prometeo intertextual. Entonces, ahí de pronto el Prometeo, pues a lo mejor termina no siendo un Prometeo, a traicionar, digamos, al mito. Normalmente, pensar en un poco traicionar al mito, porque siento que la realidad ya traiciona mucho de nuestros mitos. Entonces, para dar cuenta de la realidad, siento que también, gracias, Jonathan, o sea, me parece que hay que pensar llegar a la semana 3, eventualmente después de esta sesión, con Donna Haraway, ¿no?
ella tiene esta idea como de, exacto, o sea, que hay que crear nuevos mitos para nuevos sistemas, ¿no? Sociales, de vida. Pero la pregunta con respecto a romper el sistema anterior es eso, es como vas a tirar digamos, la escultura, ¿no? Como los activistas que van y tiran a Cristóbal Colón y lo destazan, ¿no? O sea, vas a hacer eso, o sea, vas a destruir, ajá, o vas a reconstruir, o vas a fragmentar ese mito que nos viene de este último periodo, judio-cristiano, griego, latino, yo lo pongo así, ¿no? O sea, como esos son como, ¿y qué hay ahí? O sea, ¿qué hay ahí que nos puede servir para recontar? ¿No? O sea, como para contar desde quizá un lugar que para nosotros sea más real. Entonces, un poco el juego va por ahí. Por eso me gusta tomar como cosas del pasado, cosas históricas, los humores medievales o a Pasolini o Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, me gustan las figuras históricas también para releerlas desde el presente, pero también construir un relato que no tenga que ver con ese relato histórico lineal que nos deja cómodos y que hace que Sor Juana Inés de la Cruz aparezca en un billete de 200 pesos en México cuando se sabe que los últimos años de su vida estuvo recluida, castigada, a vender su biblioteca, la biblioteca más grande de Nueva España y de muchas otras regiones de América. Es decir, el final trágico de Sor Juana es como que está borrado de la historia. Qué cómodo, ¿no? Yo digo, qué cómodo borrar y ponerla como la musa y como el contraste, ¿no? Político. Poner una figura que era increíble, obviamente, o sea, su obra es impresionante, pero borrar como los actos políticos en su contra. Y eso en México al menos ha pasado muchas veces. Se heroiza y se vuelve mítico algo que en la realidad fue terrible para esa persona, ¿no? Entonces, por eso me gustan estas figuras, incluido Pasolini también, ¿no? O sea, como recordar esa parte como de la política concreta que hace que la gente desaparezca y que sí, o sea, como que sí hay maldad en el mundo, o sea, como que no quedarse con ay, el gran artista, ¿no? Pero el artista silenciado es terrible y eso pasa ahora también, creo. Entonces, digamos que mi lugar político está un poco ahí y por eso la intertextualidad y la performatividad y la textualidad autónoma son un poco mi territorio de enunciación, ¿no? Sí, exacto. 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 Y sobre todo son maquillados. Últimamente estoy pensando con respecto al maquillaje. Estoy escribiendo un texto que se llama El futuro de los devastados. Y es eso, es como que es muy sutil, ¿no? Como, ay, sí, el feminismo, pero que quienes estén no sean incómodas, ¿viste? Es como o sea, no, estas mujeres, estas sí, estas no, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué unas sí y otras no? Ahí, digamos, siempre hay como aristas, ¿no? Que como escritora, digamos, como creadora, me gusta observar, o sea, me gusta analizar cómo se mueven los tejidos en distintos niveles de representación, ¿no? Performativa. Y luego me gusta mezclarlos, o sea, me gusta mezclar esos niveles como de textualidades, pienso que al final son como relatos o se le llaman narrativas, ¿no? O sea, narrativas de lo real, narrativas de la representación, narrativas de la política y del arte. Uno puede... ¿Qué opinan?
Al final se fue un poco el internet y no pudimos escucharte, Fernanda. Ok, ¿en qué se quedaron? No fue mucho. Estaba yo terminando con el hecho de que las narrativas ahí se quedaron, como que me he dado cuenta en los últimos años como de cómo, y esto lo platicamos mucho con Patricia, ¿verdad? O sea, como los niveles como de narrativas o de narrativización que se van creando desde redes sociales, medios de comunicación, la política como tal, la mitología, las narrativas de la representación, ¿no? Hasta narrativas ficcionales, ¿no? Y cómo todos esos niveles, como desde lo más ficcional o lo más hasta lo más concreto, tienen una relación. O sea, a mí lo que me gusta ver es cuáles son las conexiones entre esas narrativas de representación. Y por eso la intertextualidad se teje así. Por eso me es fácil entrar en las cartas de Juan José, en mi propia experiencia, en las cartas de Pasolini, estar alrededor del asesinato, alrededor del cuerpo, el texto, ¿no? Que después ese texto va a quedar como un texto autónomo que se va a convertir en otra cosa, ¿no? Que es un poco el juego con mis humores y lo que se me antojaría hacer acá también, en un ratito. Y bueno, Fernando, entonces entiendo que a su vez, así como dejas dispuesto el texto al espíritu creativo, iniciativa de un creador, entonces viene también esta licencia para que el creador que lo tome, se lo desmenuce, lo performatice. Imagino que hay esa posibilidad. Sí, exacto. Que esa es una, mucha gente me pregunta cómo, ¿no? O sea, ¿cómo dejas que, digamos que en todos los textos que he escrito, dramatúrgicos, pasa eso, ¿no? Es decir, hay algunas partes que se pueden quitar, otras que se pueden poner y así. Y otras que, digamos, en Sobre Ofelia una flor, que es una versión de Hamlet que acabo de escribir para una obra para Zoom, me metí con lo digital. Yo misma tuve que reescribir el texto. Si yo había escrito un texto para la escena y ahora a la hora de llevarlo a Zoom y a solo 4 pantallas, mismo el texto, porque había cosas que no funcionaban, había cosas que funcionaban. Entonces también datos, el uso de los podcasts, el uso de la digitalidad, el uso de la página web, digamos, toda la parte transmedial nos obliga a adaptar esas materialidades textuales, a adaptar. El formato también tiene sus propias limitaciones y potencialidades. Entonces ahí viene como otro nivel de adaptación o apropiación. O sea, lo que nos lleva a concluir que todo esto tiene que ver más con la noción de fluctuación, de fluidos, pienso yo como en estas materialidades que se adaptan a los contenedores. Esto es como si tú tienes distintos contenedores y tienes líquidos, pues va a ser más fácil que un líquido, ¿no? A ese contenedor, que si tú quieres meter un ladrillo, a veces el drama como tal, o la narrativa, la novela, tienen estructuras tan duras, imposible moverlas del lugar. Y definitivamente las escrituras contemporáneas parten de nuestra contemporaneidad, que es muy fluctuante. Entonces pienso que la creatividad y la creación hoy, pues van a sobrevivir, pienso, así que en términos de adaptación sistémica, o sea, van a sobrevivir si se adaptan. Entonces, si se adaptan a esa transmedialidad, a esa fluctuación. Digo, esos son mis sueños guajiros también un poco, o sea, como crear cosas más viscosas, rígidas, para que eso sea como más fácil de que se expanda.
parto de este concepto de mucho de lo líquido, lo fluido, lo viscoso, corpóreo, es el fin del mundo, la digitalidad, ¿no? Como que estamos en un momento particular. Ah, Oye, también, sí, sí, perdón. yo. Tengo una pregunta. ¿Crees que, por ejemplo, esta potencia que has tú descubierto entre la mezcla y el eclecticismo de distintas materialidades, no sé si sería interesante como escuchar tu teoría de por qué, porque a mí me puso a pensar como, bueno, a lo mejor este tipo de mezclas entre texto y cuerpo nos llegan tan hondo o nos mueven, porque al final de cuentas no solo somos mente, ¿no? Y creo que pues en la historia de la ciencia y la historia de la humanidad como que nos hemos enfocado más en la mente y nos hemos olvidado que en realidad la mente y el cuerpo, pues las fronteras son muy porosas, ¿no? Entonces, creo que, o sea, leer Sinistra me recordó como a la primera vez que leí Virginia Woolf, que leí Las olas y que dije, ¿cómo o sea, se puede escribir así? Incluso es correcto, ¿por qué me llega tan hondo? Y creo que tiene que ver porque escribes de una forma y escribes tú también de una forma más cercana a la forma en que funciona nuestro cerebro y cuerpo, que no todo es completamente racional, no todo es completamente lineal. Entonces, ¿será porque esa escritura es más parecida justo a los líquidos y a los órganos y a nosotros, que esta escritura que nos han enseñado que todo tiene que tener una causa-consecuencia, bla, bla, bla? O sea, no sé. Sí, justo el otro día pensaba en Virginia Woolf, tal cual. Porque mucha gente dice, no, bueno, Emily Dickinson, o sea, como hablando de escritoras, ¿no? Estamos en un momento también importante para la escritura escrita por mujeres, y entonces empiezan como empiezan a resurgir, ¿no? Escrituras, y yo decía, claro, que pensaba en Virginia Woolf, creo que tiene que ver con, ¿cómo es muy difícil explicarlo, pero es escribir desde una soltura, es como si soltar, digamos, es un poco peligroso emocionalmente, pienso, pero es un poco lo que he hecho. Es como soltar, es como si soltaras a esa persona que está dentro de ti. Es como un poco loco, pero como que se tiene que soltar, pero intento que haya algo que la agarra. Nunca se me va a olvidar una charla budista que tuve hace mucho tiempo con un terapeuta, que él decía que el ego en realidad es necesario en el sentido que son como nuestras máscaras, ¿no? O sea, las máscaras con las que nos presentamos hacia el mundo y que todos tenemos distintas máscaras, o sea, que no somos solo una máscara, sino que somos varias. Y él decía, lo importante, y esto no sé por qué a lo mejor me quedó y ahora que me lo preguntas que yo me sale, decía, hay como el de la carta del tarot, el que va jalando los caballos, ¿cómo se llama? El del carruaje. Y entonces él decía, la idea es que el ser agarre por los hilos a las máscaras. Es decir, que no las deje irse del todo. El carro. Gracias, Erika. Exacto. Entonces, me quedó muy claro esa figura como de, también tiene que ver con lo marionetista que tenemos los teatreros y que los que hemos estudiado actuación también sabemos que para actuar un personaje, de alguna manera te tienes que dejar ir. O sea, hay algo de la personalidad del ser que se tiene que dejar ir para en todo caso convertirte en un personaje. Pero si te dejas llevar mucho, ¿no? Se dice cuando te come el personaje, entonces ahí el actor o la actriz se vuelve loca. Entonces, la locura justamente comienza cuando siento que estas máscaras o personalidades empiezan a comerte, o sea, como si el carro, ¿no? O sea, si el carro empezara como a desequilibrarse o desaparecer. La forma en la que yo arribo a la escritura es a través de esta idea del soltar, o sea, del soltarte completamente sin perder, digamos, este carro, ¿no? O sea, sin perder esta figura racional, podríamos decir,
que para mí la da la estructura que escojo trabajar. Es decir, la estructura dramatúrgica o las categorías o los archivos, si quieres pensarlo así, porque a veces hasta pienso en ficheros. Es decir, para mí el formato que escojo es el que me ayuda a que esa escritura sea entendible para mí, para los demás, y eso también me permite ser racional dentro de esa no racionalidad, ¿no? Me gusta mucho Artaud, obviamente, Bataille, Marqués de Sade, o sea, como que son autores que, Angélica Liddell, insisto que todos ellos y ellas tienen esta cosa, Virginia Woolf, de soltarse. Y es como que llegas muy profundo, es como un viaje, pero es hacer el mito del héroe, o sea, de ir al inframundo y volver sabio. No se trata de ser sabio, sino se trata de no perder la cordura. O sea, sí soltar, pero tampoco tanto que no, que de plano ya no sepas ni dónde estás, ¿no? Es como ese equilibrio que a veces no es tan fácil y por otro lado es una capacidad. Es decir, sí me doy cuenta que es una capacidad, en este caso personal, de poder soltar, ¿no? O sea, como que en el tiempo lo hago con más gusto y quizá lo hago con más herramientas, ¿no? Es como la danza buto. Es que tiene todo mucho que ver, es que la danza buto es así también. O sea, la danza buto entras también a un lugar muy extraño, pero vuelves, o sea, y de hecho el aprendizaje se trata de eso, ¿no? De liberar a través de la pérdida. Es una incongruencia muy interesante que hago yo en la escritura también. Uh-huh. Y también me parece, Fernanda, que es importante como que a través de esta manera como tú nos compartes tu proceso como escritora, enfatizar la importancia de lo intertextual, ¿no? En los procesos también de investigación y de generación de proyectos o en la creación de estos dispositivos, que también es mucho la propuesta del módulo, el cómo generar ciertos dispositivos que puedan tener esta dimensión dramatúrgica, intertextual, y que puedan ser activados en distintos contextos. Entonces, me parece también que hay una propuesta dentro del módulo, que es que cada una y cada uno de ustedes puedan apropiarse también, ¿no? Es como puedan ustedes apropiarse de distintas herramientas, en este caso escriturales y performativas, y también digamos, de organización de dispositivos, y que puedan observar qué pueden hacer y qué quieren hacer desde su lugar y desde sus preguntas, desde sus propias preguntas, desde su propio devenir, desde sus propias trayectorias, cómo pueden jugar con estas herramientas que se proponen. Pues una de ellas muy importante, esta cuestión de una escritura intertextual, que es dialógica, que es compleja, que no es lineal, que es polifónica, como ya también lo hemos visto desde muchos ángulos, ¿no? E incluso no solamente desde la parte, digamos, etnográfica y de investigación, sino también en la dimensión sonora. Entonces, esto de lo dialógico lo hemos expandido mucho a lo largo de lo que llevamos del diplomado. Entonces, creo que ahí hay algo muy interesante, que es cómo ustedes hacen su propia lectura y cómo ustedes se apropian de las herramientas que se sueltan en el módulo y de las, bien, como dice Fernanda, las provocaciones que hay ahí también, a través de los distintos materiales, tanto los textos de Fernanda como los otros proyectos que hay ahí también de otros escritores, otros artistas que se proponen dentro del módulo. Entonces, por ahí también creo que me parece interesante como puntualizar esta parte. Sí, tal cual. Esta cuestión de lo aristotélico. En los años, junto con Patricia, hemos estado desarrollando este módulo que ha ido evolucionando y que se vuelve parte de... Es una mezcla, me pasa ahora, en los últimos años, que mi práctica artística vinculada a la creación de herramientas dramatúrgicas. Cada vez más
veo una relación entre, digamos, hay un ser interior, pero también hay un ser pensando en que hay una necesidad actual de conocer otras formas de contar historias, de creación performativa, otras formas, y en esas otras, ¿no? Que venimos viendo ya en los últimos 10, 15, 20 años, la pregunta es, ¿cómo se hace? O sea, porque yo conozco mucha gente que viene de una práctica clásica, ¿no? Desde la narrativa, poesía, teatro o cualquier otra arte, que quiere, digamos, cruzarse del jardín, al otro lado del jardín, y dice, me encantan las prácticas contemporáneas, me encantan este tipo de investigaciones más abiertas, más performativas, pero ¿cómo se hace? ¿No? O sea, siempre tengo alumnos universitarios que me dicen, está padrísimo, pero ¿cómo lo hago? Entonces, creo que estas herramientas, o sea, performatividad, escritura desde el cuerpo, intertextualidad, dispositivos y formatos amplíen y se transmedialicen. Ya de entrada, si nosotros trabajamos con esos 4 cajas de herramientas, por decirlo así, van a seguramente surgir otras metodologías de creación y de investigación que quizá los sorprendan y las sorprendan. Un poco la idea. Sí. Sí. ¿Quieren comentar algo? ¿Algo les surge? Dice, A ver, déjame mirar el chat ajá, porque, como que lo veo y no lo veo. A ver. Dice, estaríamos hablando de un contrasentido a los hábitos de consumo de las narrativas que imperan en las plataformas y los medios de comunicación masiva, incluidas las redes sociales, donde pueden darse principio, medio, fin, con un conflicto muchas veces simplificado. Sí, o sea, tiene que ver con eso. Miren, es que hay como distintas formas de creación contemporánea, unas más cercanas a la estructura clásica y otras que se salen mucho de esa forma clásica, y depende mucho de sus gustos, quieran hacer, ¿no? Lo que me queda muy claro es que la estructura clásica se da no solo en los últimos milenios, yo creo que la forma de principio, medio, fin y de construcción fabular es una necesidad humana. Es decir, yo sí creo que cuando uno nace, necesita entender el mundo. Es decir, hay una parte de nuestra humanidad que necesita crear orden. O sea, necesita entender de qué se trata esto, de vivir. Entonces, yo creo que las fábulas, como relatos ordenados, nos dan una certidumbre que no nos da el mundo. La realidad es compleja, lo real es incomprensible en muchos aspectos. Históricamente la humanidad ha creado los relatos para, uno, crear una forma ordenada del mundo, dos, para dar identidad comunitaria. Creación mitológica se sabe que es y ha sido parte fundamental de la identidad, o sea, de la cocción social. 3, para también crear como filiación. Cuento un relato de mi vida, voy a crear empatía, ¿no? O sea, si yo te cuento qué me pasó ayer, entonces voy a crear empatía contigo porque entonces tú me vas a contar tu historia, yo te voy a contar mi historia. En términos psicoanalíticos importantes, ¿no? O sea, a la hora de dar cuenta de sí mismo o sí misma, digamos, la forma ordenada es una gran herramienta humana que yo creo que no deberíamos de olvidar. Algo que siempre va a estar presente. Esas otras formas de deconstruir
esos relatos de deconstruir la vida tienen que ver con formas más complejas de ser humano. Yo creo que es como que yo siento que son como niveles. La fábula está el nivel del mitos y eso, digamos, todo el mundo lo entendemos. Pero el nivel de complejidad tanto de la filosofía, por ejemplo, pensando solo en dos campos, ayudan es a entender, a mostrar la complejidad. Es decir, debiéramos quedar solo con ese nivel más sencillo, más compartido de esta narrativa. Por ejemplo, hablando de mis humores, hablar de varias en polifonía, crear varios cruces entre ellos, lo que dan cuenta es de que el ser humano, desde mi punto de vista, o mejor que una narrativa lineal. Si yo puedo compartir eso y crear una estructura ensayística polifónica que nos haga darnos cuenta de que como humanos somos más complejos que una narrativa, pues está fregón. Es otra forma de compartirse, ¿no? Que cuesta más trabajo, que quizá a no todo el mundo le apele o lo convoque, pero creo que el arte tiene también ese lugar, la investigación, la teoría, el crear conceptos, ¿no? Yo creo que por ahí va. Entonces, yo no creo que una se contraponga a la otra. O sea, es decir, viendo mis series de Netflix y me gusta Chekhov. Es decir, no dejo de leer narrativa, no dejo de leer ciencia ficción. Ya me trabé acá otra vez, ¿no? No, te estamos oyendo bien. Ah, sí, es que se me quedaron Sí. trabados ustedes a mí. Pero te escuchamos, tú sigue. Pero digamos que pensando en la realidad, lo que decía Juan José, con respecto a poder, obviamente las narrativas del poder pues son simplistas. O sea, lo que hacen ellos es usar las estructuras narrativas de toda la vida, por decirlo así, para crear buenos y malos, para crear causas y efectos entre la estructura fabular y sobre todo la estructura dramática. Lo que te hace hacer es que el personaje decida su propio destino. Entonces la estructura dramática lo que hace es como crear causa-efecto. Certidumbre, como decir, ah, claro, o sea, lo que pasa es que no fue el murciélago que hizo el coronavirus, fue entonces, no, las teorías de la conspiración pues son fábulas, o sea, no, fue un laboratorio de China, culpa, o no sé, pensar en Bill Gates, entonces las farmacéuticas son las que quieren que estemos todos, o sea, todas esas narrativas, desde muy conspirativas hasta muy científicas, la misma ciencia intenta crear efecto de una realidad que a lo mejor en términos de análisis estadísticos está lleno de variables. Todas esas variables incomprensibles, multilocalizadas, porque además imagínense, somos un planeta muy grande, todo eso que no comprendemos, los científicos, la política, los medios de comunicación, es crear relatos que nos den cierta tranquilidad, un cubrebocas y quedarte en tu casa. Entonces, digamos, desde ahí hasta otras narrativas, insisto, como la del psicoanálisis de alguna manera, o terapias narrativas, por ejemplo, que son eso, ¿no? O sea, te cuentas una historia a ti misma o cambias matar tu propia vida y entonces efectivamente, onda Jodorowsky, de pronto tu vida cambia o la forma en la que te ves a ti misma cambia o muy importantes. O sea, lo que quiero decir es son fundamentales, o sea, son muy, muy importantes porque siguen siendo, digamos, la forma masiva en la que nosotros comprendemos el mundo en algún sentido. Estas otras formas, en ese sentido, buscan dar cuenta de algo quizá más real,
sea, la complejidad intenta dar cuenta de una realidad de forma compleja, de forma tal que ya no te voy a decir A o B, sino te voy a poner A, B, C, D, E. Y hazle como quieras, es decir, eso es así. Entonces, creo que esa es la diferencia. Y obviamente, pues sí son un contra, sí terminan funcionando como de alguna manera contranarrativas, aunque la palabra narrativa no me encanta, porque no es una contranarrativa, sino a lo mejor es un dispositivo. O sea, como pensar más como en un dispositivo textual en este caso, o performativo, que se instala en la realidad y permite otro tipo de viajes, o sea, otro tipo de sensaciones, ¿no? Corporales, psíquicas, sentimentales, racionales. Sí, como un pequeño juego instalado en la realidad. Sí, es más como esta idea del dispositivo y el contradispositivo, ¿no? En este caso, sí. Estás como apelando a la posibilidad de crear desde el arte, pues estos contradispositivos artísticos, tal cual, ¿no? Sí. Y la pregunta de Juan José también es interesante en el sentido de cómo opera, digamos, el mundo digital, que tampoco es lineal, ¿no? Es bastante complejo, pero que hasta cierto punto los discursos que se van promoviendo y las acciones que esos discursos promueven, o sea, también hay un alto nivel performativo en lo digital, es bastante binarista, ¿no? Es bastante maniqueo. Entonces, creo que la pregunta de Juan José también es interesante en el sentido de cómo el comprender el dispositivo desde esta manera intertextual, compleja, se puede también ser una manera de responder y de intervenir en estas otras realidades digitales. Y de hecho, un poco adelantando un ejercicio final es, ¿no, Fernanda? Que va a haber justamente esa propuesta en el módulo de intervenir el entorno digital a partir de generar ahí una estrategia, ¿no? Dramatúrgica. Entonces sí creo que también hay una posibilidad de dialogar y de cuestionar y de investigar también esta manera como opera y cómo ocurren pues los discursos, las escrituras, los textos en los entornos digitales. Jonathan. La pregunta de Erika. Sí, están Erika, Jonathan y Juan José. No sé cómo quieran ahí. Listo, lo que estaba pensando en, digámoslo, como en la forma en la que pues, Fernanda nos comenta un poco también frente quizás a estas nuevas narrativas, que un poco son más cercanas precisamente a nuestras propias vidas, en el sentido en el que difícilmente, por ejemplo, nosotros, yo qué sé, podemos decir un relato de nosotros mismos medianamente coherente, ¿sí? Entonces estaba pensando en el hecho, pues, de que nosotros, incluso cuando vamos a contar una misma cosa a diferentes personas, estamos accediendo a un montón de dramaturgias también. También. De contar, de narrar, de decir, incluso hasta de coreografiar cosas pues de nuestra vida, y eso me hacía pensar, porque una vez vi una película que se llama Pity, y me generó mucha conmoción, porque el personaje decía que a veces habían relatos en los que, por ejemplo, una víctima de tanto narrar su historia necesitaba del pesar de los otros. Entonces él llegaba y decía como que en el dolor hay teatralidad. Entonces, a eso fuerza, es... porque como hay una pregunta con respecto al dolor compartido, ¿no? En el momento que Sinistra, por eso es un texto irrepresentable. Se te fue lo que nos estabas diciendo, Fernanda. ¿Se fue el internet nuevamente? Ya volví. Por lo visto, este internet que tiene como esos cortes, ¿vieron? Entonces, lo que
Sí, se está entrecortando mucho. Fernanda. Puede servir si todos apagamos de nuevo nuestros videos para... Creo que eso sí funciona. Es que creo, ¿Ya volví? creo que es el internet de ahí, bueno, del lugar donde estás, ¿no? Debe ser Seguro, que está... ya me cambié de línea. ¿Ya? Ok, bueno, Ya, listo. a ver si esta funciona mejor. Sí. Lo que decía yo con respecto a la idea de compartir una verdad, es que es un enigma, porque cuando tú compartes algo, hay, como dices, Jonathan, una teatralidad o una especie de falsificación de esa verdad. Entonces, lo que yo encontré desde Sinistra es que el compartir una experiencia, por eso tiene que ser poética, porque la verdad poética es posible, pero la verdad, por decirlo así, ¿no? Es casi imposible. No sé qué opinas de Sí, eso. no, no, tremendo, porque además también, pues un poco recordaba una vez una novela que leí de Juan José Millás, que se llama Que nadie duerma, y la historia va un poco de alguien que cuenta su vida a alguien que se vuelve un cliente, ya es un personaje que se vuelve taxista y le cuenta su vida a alguien y resulta que ese alguien es un dramaturgo y él se vuelve amigo, pero para sacarle información y termina creando una obra de teatro en que se representa la vida de ella, de ese personaje. Entonces, como que un poco darnos cuenta en alguna medida que también actuamos, ¿sí? Y que somos actores de nuestra propia vida y que a veces también alguien está expectando nuestra vida, ¿sí? Sí, ese nivel de subjetividad que está instalado ya también conceptualmente y filosóficamente, ya no nos podemos despegar de él. O sea, esa idea de que se comparten subjetividades, ¿no? Y de que ya no hay verdades absolutas del todo, o que esa verdad es de alguna manera inaprensible, pero por eso nos vamos aproximando a esa verdad desde distintos campos, ¿no? Y creo que esa es la pregunta también de la filosofía y también de la ciencia. O sea, como el arte, la filosofía y la ciencia en ese sentido están en búsqueda constante de una cierta verdad, ¿no? Quisiera contestar, ¿me escuchan bien ahí? Sí, estaba de la mano de Juan José y la pregunta de Erika. Quisiera leer la pregunta de Erika. Dice, ¿nos podría recomendar bibliografía u otros materiales sobre más metodologías de creación intertextual, corporal y postdramática, donde podemos acceder a más ejercicios o dispositivos que nos permitan experimentar en estas materialidades? Claro, la base, digamos, para mí de lo intertextual está en Bakhtin, ¿no? Entonces, digamos, voy a hablar de autores y autoras que quizá puedan expandir bibliográficamente estas búsquedas. Entonces, Bakhtin y Julia Kristeva también hablan mucho de esta intertextualidad. Otro autor, pensador que me gusta mucho es George Steiner. Desde La muerte de la tragedia, escrita en el 56, su paso por justamente esta búsqueda de las antígonas. Tiene un libro muy bello que está publicado por Gedisa que se llama Antígonas, y justamente él lo que hace es buscar las intertextualidades, es decir, los diálogos y las adaptaciones que ha tenido la obra de Antígona en los siglos. Es un trabajo de historiografía también muy impresionante. También tiene Steiner otro libro que a mí me gusta mucho para cuestiones de transmedialidad y digitalidad, que es Gramáticas de la Creación, se llama, también publicado por Ciruela, donde él hace una diferencia muy clara entre la noción de creación y la noción de invención, que yo he estado usando mucho en estos últimos años para la propia creación, pensando en los formatos, en esta cosa que les decía yo de los contenedores y de cómo esos materiales como caen en esos contenedores, pensando más en la creación de máquinas, máquinas textuales,
¿qué sería como una maquinaria, ¿no? Entonces me sirve mucho la noción de invención, que la invención, por ejemplo, pierde una cierta autonomía y entonces se hace más en colectivo y entonces alguien inventa en internet pero llega otro y le añade tal cosa y luego, ¿no? O sea, como que la invención siempre es cambiante. Entonces pienso que la creación en algún sentido se puede ver como una invención más que como una creación. Entonces eso me divierte mucho. En el postdrama, quien es fundamental, pues es un poco Lehmann, Hans Thies Lehmann, alemán, que publicó en 1999 el libro Teatro Postdramático, y de ahí siguieron muchas otras publicaciones que son muy interesantes, como la de Ética y Representación de José A. Sánchez, que me gusta mucho. Después está algo de las citas que yo comparto en este texto que escribí para este módulo de performatividad e intertextualidad, que es Josep Peral, con respecto a la performatividad, o sea, el teatro performativo. Como yo comentaba un poco en los foros, la performatividad es un concepto que se ha ampliado a tantos campos que a veces terminan siendo completamente diferentes las concepciones de lo performativo si nos vamos ¿no? a la performatividad de la digitalidad, por ejemplo, que es lo que estoy estudiando ahora y con lo que comparto en mis humores y este ejercicio que vamos a hacer del hashtag. O sea, tiene que ver con pensar en esta escritura performativa que ahora se performea también desde la digitalidad como un contradispositivo. Está Agamben con respecto a los dispositivos y contradispositivos. Creo que Foucault también es como muy importante para pensar en estas redes, en los tejidos. Y otro que es muy importante es Deleuze y Guattari, que también son parte muy importante de mi trabajo de investigación, con respecto a esta idea de las máquinas sin órganos, cuerpos sin órganos con órganos, y la idea de los fluidos, los tejidos, las estructuras rizomáticas, las estructuras no arbóreas. Digamos que esos son mis, son mis... ¿no? Me circulan acá arriba, si yo fuera como una caricatura estarían dando vuelta acá arriba todos y todas ellas. Espero que te sirva va. Ya con eso tienes un buen rato, de un buen viaje postdramático, ¿no? Y intertextual y rizomático. Muy bien. Ahora, Oye, Juan Fernanda, José, sí. ¿te parece si, bueno, es como la participación de Juan José y ya vamos hacia el ejercicio? ¿Te late? Sí, Va. me late. Juan José. Sí, bueno, rápida y brevemente. Sí, me quedé pensando en estos imperativos sociales, o así de las estructuras de poder. Hace rato que hablábamos de la estructura aristotélica y estos hábitos de consumo, donde de pronto hay mucho miedo a como a darse darse al pozo del caos, ¿no? Como esta idea siempre de que hay que mantener una estructura y de pronto al final del día te das cuenta, o del mes, la semana, el año, un caos, ¿no? Sí, hay muchas cosas que son un caos y esta tranquilidad de las narrativas estructuradas que hace rato que mencionabas cuando uno llega a la casa o llega un momento de estrés y quiero ver algo que no me complique la existencia y te pones a ver una serie que mantenga esa estructura de, hay un final que tú quieras trágico, pero hay un final concreto, o sea, en la vida cotidiana no encuentras los finales ni los ubicas en momentos precisos, ves temporalidades. Entonces, creo que esta idea de aventarte al vacío, esas temporalidades que el vacío te puede llevar, quizás tiene que ver con estas partes sensoriales, emotivas, sentimentales, emocionales, racionales. Licuadora, ¿no? Una licuadora donde avientas todo esto con las experiencias, las vivencias, y después de licuar, metes un sedazo y todavía vas colando y sacando ese punto fino para poder llegar a esa texturización, podría llamarle, esa texturización que quizás es algo que aparentemente no tiene sentido, pero tiene esta sensorialidad que a veces nos puede dejar muchas cosas. Entonces, como que esta idea de no tenerle miedo al vacío, en ese sentido, como lo estoy pintando, saberlo equilibrar con esos hábitos de consumo que ahí están, que son necesarios, estas narrativas lineales, digamos, esta necesidad de un final al caos que no aparece en la realidad. Pensamientos me trajo
desde hace rato lo que te he estado escuchando, Fernanda. Entonces, eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, al final creo que el arte tiene esa función, como de despertarnos. Creo que es así de simple, ¿no? Y complejo. ¿Qué es eso? Es como el arte, sí, es cine, literatura, teatro, digamos, poesía. El arte tiene esa característica, digamos, que es la de profundizarnos. O sea, nos obliga a profundizarnos, ¿no? O sea, ir más allá en nosotros, nosotras, a través de eso que tenemos frente a nuestros sentidos. Y eso también incluye los nuevos medios, ¿no? O sea, que esa es otra parte antes de entrar a Mis Humores, que vamos a ir ahí, que es un poco la propuesta de mishumores.com, ¿no? O sea, es demostrar de forma científica que la digitalidad y el Internet no son solo ceros y unos, que es posible artísticamente de construir ciertos formatos. Pensemos en la página web, ¿no? Que ya en estos años, pues ya de alguna manera se formatea de una cierta manera. Mucha gente sabe hacer páginas web, pero no es lo mismo hacer una página web que hacer un cuerpo sin órganos, como hicimos con Mis Humores. O sea, jugar con ese concepto. Y claro, la programación, la escritura en código, la deconstrucción del formato, la propuesta de otro formato. Es decir, ahí es donde yo encuentro lo artístico. O sea, en esta idea como de que de eso se trata lo que hacemos, de proponer en el mundo cosas que no estén ¿no? O sea, que sea como algo personal, algo distinto, que nos lleve a conocernos desde otros lugares. Eso es al menos lo que como yo veo el arte desde mi práctica artística, eso es lo que yo deseo con lo que hago, ¿no? O sea, al final quizá que se queda solo en deseo, no lo sé, o sí tiene como una interpelación, pero creo que eso es el arte. Y lo demás, no sé qué, o sea, creo que pertenece como a otros campos, ¿no? Eso no quiere decir que, por ejemplo, para hacer publicidad no se necesita también de muchísimo conocimiento, estrategia, creatividad, o el diseño, ¿no? ¿Ya me trabé otra vez? Sí hay como esas zonas, ¿no? Entre lo creativo, lo performativo de la digitalidad, el arte digital, la literatura, etcétera, ¿no? O sea, por ahí va. Bien, entonces, hacemos sí. el ejercicio, ¿te parece? Sí. Estamos. Entonces, chicos, chicas, yo quería preguntarles si quieren prender tantito sus cámaras para vernos entre todos y todas. Porque la propuesta, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok. Porque lo que quiero hacer con ustedes es un experimento. Quiero que hagamos un pequeño experimento que no tiene que durar mucho tiempo, que tiene que ver con un ejercicio que hago yo en los laboratorios de Mis Humores, que voy haciendo presencialmente. Ahora están un poco limitados por la pandemia, pero que es un proyecto que continúa y continúa. La primera pregunta es si tuvieron la oportunidad de meterse a mishumores.com. Si alguno o alguna tuvo chance de meterse. Por ahí alguien que se haya metido, levante la mano así físicamente. Adrián, ¿no? Veo que ya también, ¿no? Araya, ¿ese es tu nombre? Alan. Alan. Ok. Entonces, o sea, pueden abrir dentro de su computadora mientras yo hablo o sea, que no nos veamos, pero que puedan meterse ahorita mismo, sin salirse del Meet, no vayan a cerrar la pestaña del Meet, que me ha pasado, como Zoom, ven que esta parte, de pronto yo quito Meet y chao, ¿no? Entonces, sin salirse del Meet, o sea, que puedan seguirme escuchando y que abran en otra pestaña la página mishumores.com. Lo voy a escribir acá
en el chat. A ver. Mishumores.com. Entonces, lo que podemos hacer es, como más o menos háblenme, o sea, para que yo los escuche, aunque estén metidos en la página, si la pudieron, si se les abre, ¿todo bien? Sí, todo bien por acá. Sí, todo bien. En Chile. Ok, entonces, lo que van a ver, Sí, todo bien. primero el título de Mishumores y después unas instrucciones. ¿Ya les aparecieron las instrucciones? De Ya. pronto se tarda un poco en cargar porque es Listo. una página pesada. Paciencia, un poquito. Entonces, fíjense, lean las instrucciones. Si quieres, ¿alguien las puede leer en voz alta? Quien quiera. Si ¿Me hace el favor de gustas, leerlas? yo me Quien apunto. quiera, sí. Es el de instrucciones, ¿verdad? Ujú. La pantalla como posibilidad de juego y lectura personalizada. Arrastra los textos y fíjalos. Verás cómo comienza a desplegarse una forma de lectura personal. Intercambia las ilustraciones con textos que aparecen en el goteo. Cada capítulo por separado o juntos. Sangre, lágrimas, sudor o fluidos sexuales. Son 4 humores subjetivos a partir de los cuales podemos pensar y sentir la enfermedad. Hay también lecturas transversales, como voces que juegan en un coro en el espacio digital, con distintas posturas y miradas sobre el tema. Puedes leer cada una de ellas por separado o dentro del todo. Nos interesa que participes con tus humores, con tus sentires. Puedes escribir en los espacios de inserta tus humores para hacer de este texto algo infinito, donde nuestras voces y personajes jueguen en este carrusel líquido de palabras sin forma. Ver qué es la enfermedad, su cura y por qué dolemos. Podemos indagar en una respuesta poética mientras tanto. Ok. Entonces, ahora cliquen. Tiene como un pin. Entonces, el juego es, si ustedes clican el pin, va a desaparecer ese texto. Y debería de comenzar a cargarse como un montón de textos random, de forma random. Esperen a que eso termine y les va a aparecer un índice en la parte izquierda de la pantalla. ¿Ya están ahí? Ok, ¿alguien que quiera leer el índice? Yo tal vez. Sí, adelante. Ok, dice sangre, lágrimas, fluidos sexuales, sudor, mis humores, poético, ensayístico, autorreferencial, poesía, crítico, científico, goteo, imágenes, inserta tus humores y nuestros humores. Ok, entonces fíjense, ustedes pueden ir clicando. Este es un juego, ¿ok? Entonces yo les voy a dar como unos 10 minutos, ¿ok? O sea, podemos permanecer en silencio 10 minutos. La idea del juego es así. Ustedes van a leer de forma random, ese es el chiste, de forma performativa, van a empezar a meterse a ese índice, van a empezar a leer los textos, les van a aparecer desplegados de formas diferentes, cada voz, cada humor, digamos, tiene una forma específica y cada voz de científico, ensayístico, autorreferencial, poesía, poético, tienen otra forma de desplegarse. Todas esas escrituras conforman un libro, ¿ok? Que está aquí, que estoy muy feliz porque salió publicado hace 2 semanas. Entonces, es un libro que pues se lee, también hicimos una edición de forma performativa, ¿no? Como una lectura así cruzada, pero que en la web tiene estas transversalidades. Entonces, esta escritura está pensada para ser una escritura que se comparte. Entonces, la idea del juego es que ustedes lean un ratito mis humores y hagan, así como hicimos en el juego de la primera semana de cruzar sus textos con estos textos. Está bien, Quillo, no te preocupes. Pero lo puedes hacer, igual es parte del módulo también.
¿no? Esta escritura de mis humores. Entonces, la idea es que ustedes se tomen el tiempo de tomar algunos fragmentos del texto de mis humores, escriban desde esa lectura su propio humor, ¿ok? Entonces, la idea es que mientras van leyendo, vayan escribiendo, o sea, como que hagan este juego de espejo, donde escriban un texto para compartir ahorita en el Meet. Es decir, un fragmento, un párrafo, 2 párrafos, un poema, lo que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es que después de este ejercicio, digamos, en silencio, de lectura y escritura, vamos a compartir estos textos de forma polifónica y coral. Así, en el Meet. ¿Sí? ¿Se entiende la mecánica? ¿Escogemos entonces alguno de todos? No puedes, o sea, es decir, el texto de mis humores puede estar en tu propio texto o sea, puedes hacer un juego de intertextualidad o de inspiración. O sea, vas leyendo cachitos, te vas metiendo por las distintas voces y por ahí eso te va a llevar a una sensación, a un recuerdo, a un lo que quieras. Sí. Y lo escribes en una hoja de papel y en más o menos 10 minutos compartimos esos textos y vemos qué humores hay hoy entre nosotros. Ese es un poco el juego de hoy. Para y está Ángela levantando la mano, quiere preguntar algo. Ángela. Sí, adelante. No, profe, simplemente anteriormente se preguntó que quién había explorado un poco la página y se me olvidó bajar la mano. Quienes ya la exploraron, Okay. exacto, quienes ya la exploraron, pues tienen chance de indagarla un poco más ahora para, digamos, apropiarse de mis humores y construir un pequeño humor textual que vamos a compartir entre nosotras. Entonces, damos los 10 minutos y bueno, podemos apagar la cámara y el micrófono. Exacto. Y luego nos reconectamos en 10 minutos. Exacto, o sea, nos vemos aquí a las 13:12, hora México, centro. Exacto. ¿Cómo van? Muy bien, muy interesante, gracias. Qué bueno, Gertrude. Ya, listos. ¿Qué les pareció el dispositivo? Se fue muy rápido el tiempo. Sí, es como No lo puedo creer. Sí. Es un Muy poco veloz, pero la detonador. página está ahí, la página está ahí, pueden explorarla más y más tiempo. Está bellísimo. Gracias. Entonces, bueno, si quieren, no sé, si alguien necesita un poco más de tiempo o podemos comenzar a compartir. ¿Cómo te gustaría, Fernanda? ¿Te gustaría que cada quien lea como Entonces, lo que vamos a hacer ahorita por su cuenta o al mismo tiempo? ¿Cómo te gustaría? Entonces, fíjate, esto lo hice presencialmente, entonces vamos a ver cómo funciona, digamos, en el Meet. Pero la idea, como en el Meet no se pueden como poner 2 voces al mismo tiempo, pues sí va a tener que tener cierta sincronización. Pero la idea es que sea improvisado, es decir, como que el juego sería que nunca haya silencio, es decir, que alguien venga después de otro y otra, ¿no? O sea, que los textos, o sea, esos textos se vayan diciendo unos después de otros, ¿no? Alguien tendrá que empezar y alguien tendrá que terminar. Lo que sucede en el medio, los que no compartimos texto, escuchamos y de pronto nos lanzamos al ruedo, por decirlo así, ¿no? O sea, es un acto de improvisación.
donde en algún momento tengo que entrar. Esa es la idea, Patricia. Dejamos la pantalla apagada. Genial, genial. No, Yo prendida, creo que ¿no? Sí, yo creo que prendida, para que más o menos nos veamos, también veamos la forma en la que decimos esos textos. Y entonces eso, o sea, la idea es que todos y todas participen. Entonces tenemos aquí a 24 participantes, o sea, estamos yo y Patricia, entonces son 22 menos, o sea, 20, todos, la idea es que todos y todas participen. 21 tenemos. 21, exacto. Ajá. No sé cómo van, chicos. Si les da pánico pantallístico o está chido. No. Al ruedo. Perfecto, exacto. Un ruedo digital. Soy la última. No, ahora la primera, yo creo. Pero sí, la idea es que sea libre y sea un acto de improvisación, de performatividad y de escritura compartida en presencia en pantalla. Esa es un poco la idea del ejercicio. ¿Les late? ¿Sí? Ok, sí. Va. ¿Estamos listos y listas? ¿O hay alguien que todavía dice, no, espérame un momento? Yo no escuché lo último Sí, que dijeron. Perdón. Creo que estamos listos. Que si estamos listos y listas para empezar nuestra improvisación performativa. Humorosa. Yo no entendí si los textos teníamos que tenerlos listos. Perdón, pero me quedé muy pegada, como se dice en Chile, leyendo los textos de la página y me costó como volver. ¿Y escribiste algo tú? No. Bueno, para participar, si no escribiste algo, puedes leer uno de los textos de Mis Humores, de la página. Escoge uno y cuando te toque participar, lanzas ese texto al ruedo. Dale. ¿Dale? Quien no haya podido terminar, entonces hacemos esa intertextualidad entre el texto originario, por decirlo así, y la apropiación de ese texto, ¿va? Y a ver qué sale, qué humor sale. ¿Ok? Bueno, entonces, empezamos. Yo voy a apagar la cámara, los voy a escuchar. La idea es que ustedes entren. Y si se chocan, pues ya verá quién se calla y luego, ¿no? O sea, como en cualquier improvisación que es un poco así caótica y... ¿Sale? ¿Están listos y listas? Ok. ¿Va? 1, 2, 3. El cuerpo. ¿Cómo es que te mueves? ¿Cómo es que te mueves? ¿Cómo es que te mueves? El cuerpo tiene sus... ¿A qué le llamas? De lograr. Sudor que huele a enfermedad. Mi ropa empapada. Giro y giro sobre la cama. Desnudo mi cuerpo. ¿A qué le llamas a eso? Desnudo la cama. Que exudas sin darle sentido. ¿Será la fiebre? Inicio en fluidos. ¿Será el delirio? Espero la ¿Cómo te das llegada del cuenta? sueño reparador. Aquí, De que tú eres quien pide comedor, mano hora de almuerzo. para un nuevo suspiro. Sembrar para nutrir la tierra. Inicio en ¿Dónde fluidos. imposibilitas? Yo Todo espero. señorita. ¿Dónde Soy yo. imposibilitas tus procederes? El dolor de la pérdida. Nunca Para Soy latir un animal solamente. incorrecto. Represiones Con el caparazón emocionales, Huyo te para designas encontrarme. como cuerpo. representan sentires de poca libertad. ¿Flotas? ¿Me escuchas? Un amor Te mal- dejas. Mirada trastoca. Dejen un poco ¿Lloriqueas? más de espacio para los otros y las otras. Fernanda, ¿será que podríamos volver a empezar? Porque... No. Bueno. Sigamos, solo dejen espacio para la intervención. Es una acción de escucha también. Siempre pasa lo mismo, siempre todos entramos al mismo tiempo y luego hay que ir encontrando el propio ritmo. Como una acción escénica, ¿ok? Vamos, acción. Pero cada uno no lo hace todo entero, ¿no? Esto es una pregunta, ¿no es? Puede ser que sí, puede ser que sí. Todo puede ser. Vale. Ajá.
Siento, más bien me siento, sí. Me senté para recibir la clase, me senté para escribir, me siento en el bus, me siento en el carro, me sentaba en las orillas de la calle o en el césped de la facultad. Me siento aproximadamente unas 9 horas diarias frente a una pantalla a escribir datos, números, cifras que no añaden sabor a mi vida. Recibo dinero al menos para seguir comprando sillas y permanecer sentado. Seguramente me vayan a enterrar sentado. Me siento también cuando me canso, cuando me frustro, cuando el cuerpo no da más. Es fácil y confortante sentarse. La modernidad es una silla. ¿Alguien puede entrar ahí? Sentires de poca libertad, una ánfora, un altar. El mar inmerso en sales tristes se sumergen en mi pecho con recuerdos y sentimientos rotos por la evasión y el peso del mundo. Dolores no sanados y reacciones de envidias. La sangre que corre por el cuerpo, por las piernas sin detenerse a forjar la identidad. La que fluye sin categorías o la que se sorprende ante ellas o ante quienes fijan un significado a tu paso. Ella solo camina en la dirección de la gravedad. El cuerpo tiene sus distintas formas de lograr sacar ese exceso y huir hacia la libertad. Eso es el llanto, pieza de habitación. Grabar el sonido de la habitación respirando. 1, al amanecer. 2, a la mañana. 3, a la tarde. 4, a la noche. 5, antes del amanecer. Asimismo, embotellar el olor de la habitación a esas determinadas horas. Tengo ganas de llorar para liberarme. Ser un llanto por 3 horas hasta que mi llanto sea una habitación húmeda. Mi carne es Las fluido. mujeres de mi familia están... Mi carne es fluido. Inicio de fluidos. Todo se manifiesta. Soy un animal incorrecto. Huyo para encontrarme. Tu mirada trastoca y alberga mi morada. De adentro hacia afuera, mi carne es fluido. Sangrar Vamos en la leyendo. tierra. Una forma de hacer parte de un territorio. ¿Es necesario sangrar? ¿Qué entendemos por sangrar? Sangrar nos puede llevar a brotar sangre, sufrimiento y emoción. Esta acción construye un paisaje, un territorio polifónico. Nuestro cuerpo es un espacio sagrado, es tierra, vida, fluidos vivos. Es a través del cuerpo que me recorren fluidos líquidos, viscosos. Algunos traen dolor. Escuchamos a Fernanda mientras estoy cocinando, lavando, haciendo la comida, pasando la aspiradora y doblando la ropa interior, las pijamas, la ropa de andar por casa, los espaguetis con queso mientras los fluidos de mi cuerpo corren por dentro. Las ¿Cómo mujeres es de que mi te familia están mueves? incompletas. Las mujeres de mi familia están incompletas. La sangre que extendiéndose a su paso, a sus tropezones, a sus coágulos, continúa brotando sin anhelar un orden concreto de las cosas ni de los cuerpos. Detenerse en las palabras puestas o impuestas. ¿Cómo es que te mueves? ¿A qué le llamas a eso que exudas sin darle sentido a lo que sientes? ¿Cómo te das cuenta de que tú eres quien pide mano para un nuevo suspiro? ¿Dónde imposibilitas tus procederes para latir solamente con el caparazón que designas como cuerpo? ¿Flotas? ¿Te dejas? ¿Lloriqueas? ¿Así es como te das cuenta de que estás? ¿Preguntas? ¿Te contestas? Lagrimean mis ojos porque he dormido poco. Duermo poco. Sueño mucho. Pesadillas de mi vida real. Veo muchas cosas en pantalla. Son pesadillas igual. Lagrimean mis ojos y generan lagañas. Tomo café. Me gusta el café. Duermo bien con café, pero poco. Veo poco en realidad. Veo pantallas y ya. Lagrimeo porque sí. Lagrimeo.
Vacío sin vaciarme, tal vez succionado por un no sé qué, un no sé dónde, no puedo excretar nada. ¿Cuáles son mis fluidos? ¿Qué es lo que fluye? ¿Esta verborrea? Triste. Intento exprimirme, estrujarme, retorcerme por dentro para escupir algo. Algo que me permita ser reconocido y no ser un espectador mediocre que intenta comprender el léxico complejo de estos eruditos. A lo mejor fue eso lo que me succionó todo. No saber, no hablar, no comprender, minimizarme ante los demás. No puedo excretar porque yo solo soy una secreción, una gota de saliva, un chorro de semen, una lágrima perdida y frustrada. ¿Haces como que te contestan? ¿No te gustan tus latidos? ¿La sangre que regurgitas sobre tus arterias? ¿Estás en el hartazgo de tu persona? ¿No te miras? ¿Te miras? ¿Puedes dejar los vaivenes de tu propia autoestima? ¿Quieres sacar el estatus de la estructura hace tiempo perdida? ¿No dices nada? ¿Te callas? ¿Hola? Hola. Son mujeres Hola. que crecieron con miedo. Yo no estoy dispuesta a hacerlo. Frankenstein se muestra y se compara con los otros. Se siente igual y al mismo tiempo diferente. No se puede crear un ser excelso de las mejores partes de otros seres supuestamente superiores. Por el contrario, resulta defectuoso y aborrecible. Frankenstein y yo. Ajena a las diferencias categóricas, multiplica las diferencias a su paso por los matices de la experiencia. Ni suciedad ni pureza. Huye de ese diálogo. Yo espero. No soy una glándula, no soy una tripa, solo un residuo. ¿Quién me dio mi cuerpo? El universo está lleno de portales y de vibraciones. Mi portal se abre cada vez que mis ojos liberan las cadenas y las opiniones del resto. La sangre sigue fluyendo. Si quieren, cerramos con los últimos textos. La sangre sigue fluyendo, palpitante, como siempre. ¿Cómo sigue a pesar de la muerte que ronda? ¿Cómo menstruar y entregar este tiempo a la tierra, en este tiempo de cocido y pandemias? ¿Cómo menstruar y seguir ofrendando vida? ¿Cómo seguir menstruando? Vida, muerte, vida. Dolores no sanados, dolores del linaje, dolores de las madres esperanzadas que siguen buscando sus linajes desaparecidos por la fuerza. Sangrar en tiempos de cambio. Menstruar para resignificar lo invisibilizado. Y nombro la sangre, y nombro la menstruación, para que la palabra no sea nuevamente invisibilizada. Ahora no menstruo, pero hablar de sangre siempre me hace volver a ella. Me vuelvo a mirar a través de ella, para mirar el rostro de mi abuela, para mirar el rostro de mi hermana, para mirar a mi madre, a las hermanas que nunca más volverán a menstruar. La Mi sangre músculo. siempre intenta ocultarse y paradójicamente es lo que nos mantiene con vida. Mi músculo, mi psoas ilíaco. Ese psoas que me conecta directamente al fémur, al centro de mi cuerpo. Ese músculo que me relaciona con otros músculos, con los músculos de afuera, con los músculos de mi entorno.
Bueno, muy bien. Podríamos seguir y seguir, ¿no? Es como infinito. Muchas gracias. Nos podemos aplaudir. Así, nos podemos aplaudir todos. Muchas gracias. Ajá, así, o los micrófonos, todo. Muy espectacular. Gracias Muy por espectacular. esos textos increíbles. Y habrá tiempo también, vamos a subir este video ahí al módulo y también creo que eso va a propiciar una nueva reflexión y va a ser interesante que se escuchen leyendo y que también observen qué sucedió en el ejercicio. Y me encantó esas risas, no sé de dónde se colaron las risas, pero fueron perfectas. Fueron perfectas. Mi familia. Ah, bueno, pues perfectas, Susana, esa risa. Sí, generó ahí una intervención muy interesante. Bueno, pues gracias, un enorme abrazo por este ejercicio. Fernanda. Y muchas gracias por la escucha, que creo que en estas últimas semanas hemos estado haciendo una reflexión con respecto a qué tanto nos damos espacio ahora para la escucha, como si no se tratara solo del silencio, sino de escuchar lo que hay. Y fue muy lindo ver este ejercicio que al final parece de escritura, pero que en realidad creo que es de escucha, de escucharnos, de escucharlas, de escucharlos, ¿no? Para que justo cuando se habla de diálogo, el diálogo es escucha. Entonces, muchas gracias por ese acto de escucha con el que cerramos hoy. Un placer escucharles. ¿Alguien quiere hacer algún comentario y nos despedimos? ¿Dónde se consigue tu libro? ¿En dónde estás? Es de la Ciudad de México. Ahora voy a presentarlo aquí en Chiapas. Después voy a seguramente hacer una presentación en la Ciudad de México. Se consigue, se publicó de forma independiente a través de 17 Institutos de Estudios Críticos. A partir de agosto se pueden enviar nacional e internacionalmente si escriben a este mail. Se los voy a poner aquí. Librería. librería@17edu.org y deben de poder mandarles el libro en donde estén. Súper, gracias. No, a ti, Bruno. Con paciencia, porque es una forma independiente de también compartir libros. Sí, no estamos en Amazon ni nada de eso. Sí. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Un placer. Gracias. Un gran día. Muchas gracias. Seguimos. Gracias. Seguimos. Gracias, Fernanda. Gracias, Patricia. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Ojalá que para todos. Un abrazo grande. Bye, un beso. Gracias a todos. Muchos abrazos. Chao, un abrazo. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, gracias. Muy lindo verles.